y la cuarta edición de la Biblia textual, que va a ser presentada dentro de pocos meses, lleva unos adelantos considerables en la depuración del texto. Y vamos a presentar una versión muy, muy interesante, 5 años adelantada. El particular problema que vamos a estar analizando hoy está en el libro de Génesis, en nuestras Biblias, cualquier versión, porque todas están basadas en el texto masorético. Entonces, en el capítulo 11, versículo 26 del libro de Génesis, leemos allí en nuestras Biblias: y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Taré es entonces el padre de Abraham, y él los engendró trillizos, pues al mismo tiempo, cuando tenía 70 años. Nos vamos de Génesis 11:26 a unos versículos más adelante, 11:32, donde leemos: y fueron los días de Taré, o sea, todos los días que él vivió, 205 años, y murió Taré en Harán. Pero fíjense cómo estos 205 años empiezan a hacerse sospechosos por lo siguiente. En Génesis 12:4, en el mismo texto masorético, en sus Biblias, nosotros leemos: se fue entonces Abraham, como Yahvé le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, fíjense ustedes, él salió de Harán cuando contaba 75 años, según el registro de 12:4. Pero, ¿qué es lo que entra en contradicción aquí? Vamos a la próxima lámina, y entonces vemos allí la cita de Hechos 7:4. Allí Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente, nos dice que salió Abraham de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora. Quiere decir que Abraham tuvo que esperar en Harán que su padre, Taré, muriera. Entonces, cuando Abraham salió, que tenía 75 años, ya había muerto su padre. Entonces, veamos la lámina 10, donde, lógicamente, cuando engendró a Abraham, Taré tenía 70 años, cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años, bueno, 70 más 75, obviamente que son 145, pero la vida de los días de Taré dice que son 205. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están esos 60 años? Entonces, ¿qué hemos hecho? Llamamos al hombre de Berea, y lo primero que va a hacer es investigar en el otro texto, que es la Septuaginta, que dice en Génesis 11:32. Y entonces leemos en la Septuaginta: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ay, ay, ay. Se nos vuelve a complicar porque dice lo mismo que dice el texto masorético. Pero nos queda otro recurso, que es el Pentateuco samaritano, que tiene la misma antigüedad del texto masorético. Del texto masorético, la misma antigüedad, sí, salieron del mismo canon de Esdras. Y entonces vemos aquí en Génesis 11:32 la solución para nuestro problema. Porque dice: y fueron los días de Taré 145 años, y murió Taré en Harán.